Good morning, everyone. Welcome to our second class of Technical English 2, according to the profession of Industrial Computing. Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase. Creo que es la segunda clase, ¿verdad? Sí, no, la tercera clase, sorry. Bienvenidos a la tercera clase de inglés técnico 2, correspondiente a su carrera, a su profesión de electrotecnia industrial. Okay, the last class I had classes since our village, really. Bueno, la anterior clase tuvimos clases desde mi pueblo en realidad, ¿no? Desde mi pueblo en realidad. Estuve conectándome desde una población bastante lejana, pero pasamos clases, cumplimos con el horario correspondiente, ¿verdad? Okay, we are going to continue with the next lesson that we have to learn in this semester, in this partial, according to their profession. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, con la siguiente lección correspondiente, a su carrera, a su profesión. Okay, ready, go. Let me share my screen, please. Last class, we finished about tourism. We finished about the principal characteristic of information technology. Really, we're talking about programmer, design programmer, etc., etc. Hablamos sobre estas profesiones, estas actividades que se relacionan o que se enfocan específicamente en su profesión, ¿no? Vimos las actividades, estos rubros profesionales de programador y analista, ¿no? Analista o diseñador de programas o analista de sistemas también manejaba, que en realidad se ha incorporado ahora en una sola profesión, ¿no? Now we are going to begin with this second unit about a microprocessor and microcontrollers. Bien, vamos a llevar ahora esta lectura de comprensión sobre microprocesadores y microcontroladores, ¿ya? Es la tercera clase, vamos a tener 3 clases más. Tranquilamente vamos a culminar con los contenidos correspondientes a su malla curricular. Pero de todas maneras nos vamos a poner de acuerdo sobre su tarea de este último parcial para que no nos agarren curva y no nos hagamos más tiempo. ¿Ya? Okay, we are going to begin with this reading comprehension about microprocessor and microcontrollers. Let me to share my document, please. Okay, this is our reading comprehension. We are going to begin with the title and the first paragraph. Vamos a empezar con el título y con el primer párrafo. Ready, go. What are microprocessor and microcontrollers? What are microprocessor and microcontrollers? ¿Qué son? ¿Qué son los microprocesadores y controladores? ¿Dice? Y la respuesta es, bueno, no es tanto la respuesta. When you use an electronic device, have you ever talked about how it works? Many components that make up the system allow it to function. These components are controlled by the brain of the device, the microprocessor, and the microcontroller. Although these articles are similar, there are some difference between the two. Interesante. Ustedes tal vez ya son mucho más expertos sobre estos términos. But let me to silence you, please. Vamos a silenciar. Ahora sí, creo. Ahora sí. Muy bien. Okay, we are going to continue. Y entonces lo que vamos a llevar hoy día es microprocesadores y microcontroladores. El primer párrafo nos dice, cuando ustedes o cuando tú utilizas un dispositivo electrónico, ¿te has puesto a pensar sobre cómo funciona? ¿Cómo funciona? Muchos componentes que constituyen el sistema permiten que funcione. Muchos componentes que constituyen el sistema permiten que funcione. Estos componentes son controladores por el cerebro, son controlados, mejor dicho. Estos componentes son controlados por el cerebro del dispositivo, el microprocesador y el microcontrolador. Entonces, el cerebro del dispositivo se basa en el microprocesador y el microcontrolador, ¿no? Aunque estos artículos o estos componentes son similares, existen algunas diferencias entre los dos. Vamos a empezar
we are going to begin with the microprocessor. Vamos a comenzar con el microprocesador. Ready, ready, go. We are going to read the second paragraph. Leemos el siguiente párrafo. Microprocessor. A microprocessor, also called the Central Processing Unit. Esto es lo que significa CPU. Miren, aquí estamos aprendiendo con ustedes, ¿no? CPU significa unidad central de procesamiento. Unidad central de procesamiento. Central Processing Unit. Central Processing Unit. Es su acrónimo o sus siglas, si prefieren. Genial. Muy bien. For its acronym in English, exacto, is the main point of the computer that performs the tasks, calculation, and data processing of the system. This microchip is to computer what the brain is to the human body. You can classify a microprocessor based on the set instruction that the microprocessor can execute, the number of bits or bandwidth the processor process in a single instruction, and how many instructions the processor can process. The speed of the microprocessor is measurement in megahertz. MHz or megahertz or gigahertz, sorry, GAZ. A ver, interesante, ¿no? Microprocesador. ¿Qué ha sido el microprocesador? Wow. Un microprocesador, también llamado la unidad central de procesamiento o CPU, por su acrónimo o sus siglas en inglés, si prefieren, es el punto principal de la computadora. Es el punto principal de la computadora que realiza las tareas, como los cálculos y el procesamiento de datos. Y el procesamiento de datos del sistema. Punto seguido, period, dice, ¿no? Este microchip es para una computadora lo que el cerebro es para el cuerpo humano. Lo que el cerebro es para el cuerpo humano. Punto seguido. Puedes clasificar un microchip basado en el conjunto de instrucciones que el microprocesador puede ejecutar. El número de bits o ancho de banda, los procesadores del procesador o los procesos del procesador, valga la redundancia, los procesos del procesador en una sola instrucción y cuántas instrucciones el procesador puede procesar, ¿no? La velocidad del microprocesador está medida en megahertz, MHz, o gigahertz, GHZ, ¿no? Okay, do you understand? Have you got any question? Esa quedó mi registro, sorry. Preguntas, dudas. Hasta aquí se me está quedando todo mi registro. Creo que ya está. Ok. Have you got, aquí tenemos a su compañero, sorry. Have you got any question about the definition of microprocessor? ¿Tienen alguna pregunta sobre la definición de microprocesador? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿quién se anima a responder qué había sido un microprocesador? ¿Qué es un microprocesador? Adelante. ¿Qué había sido un microprocesador? Adelante. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí está la respuesta, ¿no? Aquí está. Esto sería la respuesta en términos bastante genéricos, ¿no? El microprocesador es el principal, es el punto principal de la computadora que realiza las tareas, los cálculos y el procesamiento de datos del sistema, ¿no? Lo compara como el cerebro, como lo es el cerebro en una persona, en un ser humano, ¿no? Muy bien. Next, sorry with the noisy, disculpen el ruido. Processor work. We are going to continue with processor work. Ready, go. No, el trabajo del microprocesador, ¿no? El trabajo del microprocesador. A ver, ¿cómo realiza su trabajo? The microprocessor works
from the moment you turn on your computer, which process information based on zeros and ones. The most common operation include adding, subtracting, multiplying, and extracting the different numbers to process the sounds. The higher the CPU clock speed, the more efficient your computer will be. Computers with lower clock speed take longer to process data. Ya nos habla de las principales características de una computadora que van a depender en cuanto a su velocidad, ¿no? De procesamiento de datos. A ver, vamos con microprocesador o trabajo del microprocesador. Ready, ready, go. El microprocesador funciona desde el momento en que enciendes tu computadora, el cual procesa la información basada en ceros y unos, Las operaciones más comunes incluyen sumas, restas, multiplicaciones y extraer los números diferentes para procesar las sumas, ¿no? Punto seguido. Cuanto mayor sea la velocidad del CPU, del reloj del CPU, cuanto mayor sea la velocidad del reloj del CPU, más eficiente será su equipo, Punto seguido. Las computadoras con velocidades de reloj más bajas, tardan más en procesar los datos. Do you understand? Have you got any question? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo funciona, cómo trabaja el microprocesador? Entonces, es el principal componente que ya empieza a funcionar, ni bien ya apretamos el botón de turn, ¿no? Ni bien apretemos el botón de encendido, ¿no? Next. Bueno, ya habríamos visto lo que es el microprocesador. A ver, lo vamos a pintar de este color. Un color algo llamativo. Ya hemos visto lo que es el microprocesador, ¿no? Luego ustedes me van a hacer un resumen sobre su definición y su funcionamiento, ¿ya? Bien. Let's go with the next component, microcontrollers. Vamos con este siguiente componente, microcontrollers, microcontroladores. What is this? Bueno, dice que muchas veces, bueno, al principio vimos que a veces confundimos estos apelativos, ¿no? Microprocesador con microcontrolador, aunque tienen ciertas similitudes, nos han dicho ya al comienzo que son diferentes, ¿ya? Bien, vamos con microcontroladores. Ready, ready, go. A microcontroller is a computer on a chip that controls objects, processes, or events. Anything that stores, controls, calculates, or displays information probably has a microcontroller in it. Unlike the microprocessor, which require other components such as memory to work, the microcontroller is a computer by itself and is used in smaller systems. El microcontrolador al parecer es más que el microprocesador. A ver, según la lectura, ustedes podrían corroborar esto, ¿no? Ustedes son los expertos en informática, ¿no? Muy bien, ustedes desarman una computadora y al momento de ensamblar, ensamblan dos computadoras, ¿no? Genial. Bien, vamos con microcontroladores. ¿Qué dice? Un microcontrolador es una computadora en un chip. Que controla objetos, procesos o eventos. Cualquier cosa que almacena, controle, calcule o muestre información probablemente tiene un microcontrolador. Muy bien. En esta, ¿no? Punto seguido. A diferencia del microprocesador, esta es clave. A diferencia del microprocesador, el cual el cual requiere otros componentes como la memoria para trabajar, el microcontrolador es una computadora por sí mismo. El microcontrolador es una computadora por sí mismo y se utiliza en sistemas más pequeños. Entonces, esto es pregunta de examen.
So explain the difference between microcontroller and microprocessor. Podría decirles en su examen. Explique la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Y ustedes aquí ya tienen la respuesta, ¿no? La respuesta. ¿Ya? Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante, adelante, jóvenes. Nothing? Anything? Okay, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. Devices with microcontrollers. Bueno, dispositivos con microcontroladores. Al parecer, la clave es el microcontrolador más que el microprocesador. Bueno, tal vez es más la función y más autónoma. Tiene una función más autónoma, es el microcontrolador, ¿no? Pero, a ver, vamos a corroborar. Devices with microcontrollers. Dispositivos con microcontroladores. Dispositivos con microcontroladores. Ya le han llamado, ya le han llamado. Muy bien. ¿Qué dice? Some examples of the areas where you can find microcontrollers include the control of a motor vehicle and the remote control of a steering wheel. You can find them in TV remote control, cell phones, and computer components like keyboard, mouse, modem, and printer. Fíjate, encontramos microcontroladores en casi todos los dispositivos e inclusive las movilidades, los automóviles que utilizamos, ¿no? Genial. A ver, vamos a ver. Ready, ready, go. Bien, dicen dispositivos con microcontroladores, ¿no? Algunos ejemplos de las áreas en que puedes encontrar los microcontroladores incluyen el control de un vehículo, de motor y el mando a distancia de un volante. Puedes encontrarlos en los controles remotos de las televisiones, ¿no? Los teléfonos móviles y los componentes informáticos, ¿no? El hardware que decimos, ¿no? Por ejemplo, el teclado, el mouse, el módem y una impresora. Do you understand? Bueno, son algunos de los dispositivos en los cuales vamos a encontrar microcontroladores, pero si analizamos un poquito, en realidad creo que encontramos en todos los dispositivos estos microcontroladores, ¿no? En los dispositivos que utilizamos con mayor frecuencia, ¿no? Next. The factors that determine the speed and power of a computer. Bueno, eso es lo que siempre todos nos preguntamos, todas, ¿no? ¿Por qué mi computadora está lenta? ¿Por qué mi computador está lenteja? Inclusive utilizamos este léxico popular, ¿no? Y aquí creo que está la clave, aquí está la respuesta del por qué nuestra computadora está lenta o se vuelve lenta cuando al comienzo no era así, no era así. Decimos cuando nos compramos una computadora nueva, mi computadora es un avión, decimos, no es un avión. ¿Por qué? Porque vuela, navega rápido en internet, puedo abrir videos de YouTube en segundos, puedo bajarme, descargarme videos, músicas en segundos, ¿no? Mi computador es un avión, pero a medida que seguimos usando, va perdiendo esa velocidad, ¿no? E inclusive llega un momento en que nos llega no sé si vale el término, nos llega a causarnos ciertas rabietas, ¿no? Ciertas rabietas. Y algunos no se aguantan y utilizan el primer objeto contundente contra su máquina, contra su computadora. Espero que en el grupo nadie haya llegado a ese extremo, ¿no? Bien. Vamos a ver qué factores determinan la velocidad y la potencia de una computadora. Ready, go. Wow. Bueno, ay, aquí acá, estoy, sorry, no sé por qué me está dando bastante sueño. Bueno, sí, me he trasnochado, la verdad. Dice, a ver, vamos. The speed and performance of a computer is no longer simply a measure of the CPU's ability to process numbers. As technology has advanced, other hardware factors such as available RAM, que significa Random Access Memory. Sí, aquí está la sigla.
Bueno, esto más lo podemos marcar. Estamos ya aprendiendo, o en algún caso recordando, estas siglas que a veces los utilizamos como si fueran castellano, ¿no? Y nada que ver con ese castellano. Y aquí está su significado. Random Access Memory. ¿Mm? And hard drive performance have come to support the CPU and now to justify its importance as insignificant. ¿Mm? Vale, vamos a ver. Dice, los factores que determinan la velocidad y la potencia de una computadora. La velocidad y el rendimiento de una computadora ya no es simplemente la medida de la capacidad del CPU, ya no es simplemente la medida de la capacidad del CPU para procesar números. Como la tecnología ha avanzado, aquí tenemos present perfect, has advanced, ha avanzado. Otros factores de hardware como la memoria RAM, que significa Random Access Memory, memoria de acceso random, no se podría traducir. Memoria de acceso aleatoria, ¿no? Podría ser. O memoria de acceso aleatoria. Está disponible y el rendimiento del disco duro han venido a apoyar la unidad central de procesamiento de datos suficiente para justificar su importancia como significativos, ¿no? Como significativos, ¿ya? Entonces dependen otros componentes físicos también para la velocidad de nuestra computadora, ¿no? Ok. Do you have any question about this paragraph? ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre este párrafo? Adelante, preguntas, dudas, adelante. Nothing? Okay. We are going to continue with the next paragraph. But before to continue, bueno, antes de continuar, for what we awake with our classes, with me, obviously, bueno, para que despertemos a nuestra clase, obviamente incluyéndome, we are going to call the list, please. Vamos a llamar la lista, ya no más. Y luego continuamos, no hay problema. Where are you? Here is. Ready, today, what date is today? ¿Qué fecha es hoy día? Today is 8, really? November 8. Bueno, ya pasó Todos Santos. Solamente llega a esperar Navidad. Y Año Nuevo, y así todo sería este año, ¿no? Okay, students, everybody pay attention, please, to the list. Atiendan a la lista todos, todas, y luego continuamos con el siguiente párrafo. We are going to begin with the last students. Vamos a empezar por el último estudiante esta vez. Joel Lester. Present. Excellent. Israel Zavala. Present. Very good. Noel Vallejos. Present. Excelente, muy bien. Said Jason. Said, absent. Limbert Sánchez. Doesn't here. Mauricio Quirós. Absent. Andrés Moral. Absent, true. Present, please. Aquí está, muy bien, sorry, muy bien. Jesús Ronald Montaño. Absent. Daniel Alejandro. Present. Excellent. Brines Mejía. Daniel Brines. Where are you? Daniel Brines. Absent. Nahuel. Misael Nahuel. Absent, true. Jocelyn Guarachi.
There is not. Enrique García. Enrique García. Ok. Vamos con Alejandro Fernando. Alejandro Fernando. Present. Excellent. Miguel Marco. Miguel Marco. Present. Excellent. José Miguel. José Miguel Ascuy. Present. Very good. Alejandro Nicolás. Absent. Ricardo Ángelo o Ricardo Ángelo. Absent. True. Finally, Brian Aldava. Present. Excellent. Very good. Maybe someone of you, I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Alguien que no le haya llamado. Muy bien. Ok, we are going to continue. Bien, continuamos ahora con nuestra lectura de comprensión. Creo que ya hemos despertado un poquito más, ¿no? Bien, vamos con CPU. A ver, someone of you, could you tell me the meaning of this acronym CPU? ¿Alguien podría decirme qué significa esta sigla, este acrónimo CPU? A ver, ¿qué significa CPU? Adelante. ¿Qué había sido? ¿Qué había significado CPU? Central Processor Unity. Exacto, muy bien. Unidad central de procesamiento. Muy bien. Unidad central de procesamiento. Bien, cuando veamos este apelativo, jóvenes, cuando veamos este apelativo ING, a veces cometemos cierto error. A ver, vamos a hacer un poco de gramática para corroborar esto. A ver, por ejemplo, tenemos el verbo, a ver, el clásico, play. Tenemos el verbo play, este clásico verbo play, ¿verdad? Aumentando el sufijo ing, podemos cambiar el tiempo verbal, el verbo, podemos cambiar su tiempo verbal a la forma progresiva. Al mismo tiempo, si colocamos playing, a ver, vamos a hacer. A ver, aquí estamos hablando de un verbo, verb play, ¿no? Verb play. El verbo play. What does mean this verb? ¿Qué significa este verbo? Significa jugar, ¿verdad? Next, also it is the verb. También es el verbo. It's the verb play. But we are going to use the ending ing, pero estamos utilizando la terminación ing, la terminación ing. Really? ¿Verdad? When we have to use this ending ing, cuando debemos usar este sufijo ing, en realidad es equivalente al castellano, dijimos a las terminaciones ando, endo, yendo. Cuando estamos hablando del verbo, en este caso va a ser jugando, la terminación ando, jugando, ¿ya? But, pero, no siempre tenemos que remontarnos así de manera ciega, directa. ING, playing, está en ando, endo, yendo, playing, jugando, drinking, bebiendo, sleeping, durmiendo, working, trabajando. No siempre hay que enfocarnos ciegamente en este tiempo verbal del presente continuo. Present continuo en English y en castellano es presente progresivo, ¿no? En este caso estamos hablando de un sustantivo. This is a noun. No se olviden, los verbos se pueden sustantivizar y al revés, los sustantivos se pueden verbalizar. En este caso, esta terminación ing está cumpliendo el rol de sustantivizar. Está cumpliendo el rol de sustantivizar, ¿no? Alguien podría decir my playing, my playing is this, no, my playing is broken, digamos, broken, listo. En este caso, estamos hablando de este sustantivo playing. Lo hemos sustantivizado y va a significar juego, va a significar juego, ¿ya? Lo estamos sustantivizando. My playing is broken. Mi juego está roto. Mi juego está roto, ¿no? Está arruinado, ¿no? Está deteriorado, etcétera, etcétera, ¿ya?
No se basen ciegamente que ING siempre va a verbalizar. Algunas veces sí, algunas veces va a sustantivizar. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante, jóvenes, adelante. Entonces, la traducción dijimos que no es algo mecánico, la traducción es y siempre va a ser un arte. Bueno, yo soy partidario de esta, de esta forma de vislumbrar el futuro y creo que siempre se va a necesitar de un ser humano para la traducción. Hay bastantes aplicaciones, hay buenas aplicaciones, inclusive hay un aparatito que ya te colocas al oído cuando viajas y te lo traduce en ese momento. Cuando viajas a un país extranjero, te lo traduce ese momento. La conversación que estás teniendo con una persona hablante nativa de esa lengua donde te encuentras, ¿no? Pero siempre va a haber algunas equivocaciones, siempre va a cometer algunas falencias, ¿no? E inclusive puede cometer algunos horrores, puede cometer algunos horrores, ¿ya? Siempre va a ser necesario el ser humano para la traducción. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos, dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce la cultura o toma en cuenta la cultura de esa lengua que está traduciendo, ¿no? Finalmente, él siempre va a tomar en cuenta las posibles jergas o modismos populares que podría haber en un país, cosa que hasta hoy en día ningún machine translation, any machine translation can do this. Really, ninguna traducción humana ha podido hacer o puede hacer esto, ¿no? Ok, do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Preguntas, dudas, tal vez? Bien. Voy a subir esta lectura de comprensión a la plataforma junto con el anterior tema que ya tiene, ¿no? Sobre programas, qué es un programador, qué es un analista de sistemas, qué es un diseñador de programas, etcétera, etcétera. Junto con esta lectura, voy a habilitar la tarea de una vez, ¿ya? Vamos a habilitar la tarea para que realicen la traducción. Este último parcial va a pasar volando, les comento, y ya no va a haber chance de dar más oportunidades para que se pongan al día en cuanto a las tareas y al examen. En realidad, el 30 de noviembre tenemos que culminar todo, tanto tareas como evaluaciones del examen, ¿no? Tenemos que terminar todas estas evaluaciones. Las actividades y el examen tienen que ya estar revisados, calificados y con sus notas en la plataforma el 30 de noviembre. ¿Y qué día cae el 30 de noviembre? Creo que es a media semana, si no me equivoco, ¿no? Sí, exacto, es martes. Hasta el martes vamos a tener que, ya tenemos que tener las notas en la plataforma, ¿ya? No va a haber opción, jóvenes, de dar chance para que se pongan al día después del 30, como se ha hecho, ¿verdad? En el primer parcial se les ha dado oportunidad a algunas de sus compañeras, en el segundo parcial también, yo no me he hecho problema, pero en este tercer parcial no va a ser por mí, no es por mí, simplemente que las notas tienen que estar ya el 30 de noviembre en la plataforma, para que los primeros días de clases, los estudiantes, las estudiantes que tal vez han reprobado alguna materia, puedan dar su examen de recuperación. Ya la primera semana de diciembre es solamente para exámenes de recuperación o como antes se llamaba, exámenes de segunda instancia. ¿Ya? Entonces, por favor, prevean esto, prevean esto. Ojalá que, bueno, no se priven de ninguna evaluación. La verdad, saben que la consecuencia de no estar al día con sus cuotas es la restricción de su acceso a la plataforma, ¿ya? Evítense estas dificultades. En este tercer y último parcial, no va a haber chance de alargar más las presentaciones de las tareas o del examen, como ha habido en el primer y el segundo parcial. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Bien, voy a habilitar entonces hoy día la tercera y última tarea de este parcial que va a estar disponible hasta la siguiente semana también. Va a estar disponible hasta el siguiente lunes. ¿Qué va a ser? Va a ser full traducción nada más. Solamente que traduzcanme, tienen que traducirme con lógica, con coherencia y con cohesión, ¿ya?
nada que ver de manera bastante mecánica. Ya ustedes pueden ayudarse con algún software, claro que sí, pero al momento de escribir esa traducción, pueden mejorar la redacción. Pueden mejorar la redacción en la lengua castellana. Claro que sí, ustedes son buenos, son buenas para redactar, para escribir, ¿verdad? Simplemente mejoren su redacción en estas traducciones. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question or maybe do you need to tell something? Come in. ¿O tienen tal vez algún comentario? Adelante, adelante. Nothing? Okay, students, that's all for this class. We are going to continue with the next lesson, the next Monday, and we are going to finish it about all the lessons and their curriculum for their profession. Y vamos a culminar con todos los contenidos, en realidad, correspondientes a su malla curricular. Thanks for their attention and see you the next week. Bye bye, see you. Gracias por su atención, nos vemos. Bye bye, goodbye. So Bye, long. Lisa. See you soon.